Hechos capítulo 2, dice la palabra, versículo 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se desaparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Amén. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Muchas gracias, muchachos, músicos, cantores, Dios les bendiga. Vamos a hablar hoy de un detalle nada más allí. Nos estamos yendo despacio, hermano. Como yo te he dicho, no creo que podamos agotar todo lo que el libro de los Hechos tiene, pero tampoco queremos correr. No nos vamos a ir tan como para verlo todo. Eso sería un estudio muy especializado y créeme que de muchos días. Pero sí creo que podemos ver algunas cosas que son muy importantes y que son interesantes para poder afirmarnos. ¿Cuál es la razón de estar leyendo el libro de los Hechos, hermano? Que el libro de los Hechos es un libro que nos muestra el modelo de la iglesia que dejó Jesucristo. Y este modelo de iglesia que dejó Jesucristo no puede ser un modelo anticuado, hermano. No puede ser un modelo pasado de moda. No puede ser un modelo arcaico. No puede ser un modelo ya en desuso. Porque si fuera así, hermano, ¿para qué Dios nos dejaría un libro con un modelo de iglesia, de vida, con una forma de hacer las cosas? No tendría sentido el libro de los Hechos. Digo esto porque de repente algunos piensan que la iglesia de hoy es una iglesia que no tiene nada que ver con la iglesia del tiempo bíblico, que es una iglesia moderna, que es una iglesia actual y que debe de comportarse de una manera diferente. Pero ¿cuál es nuestro modelo? ¿Cuál es nuestro modelo? Sí, ok, es una iglesia que está viviendo en el siglo XXI. Somos la iglesia que nos tocó vivir tal vez el final de los tiempos. Seguramente, hermano, las señales están cabalgando cada vez más rápido, hermano. Somos la iglesia que nos ha tocado vivir una etapa de mucho avance tecnológico. Somos la iglesia del último capítulo de Daniel, ¿verdad? Porque el libro de Daniel dice que llegará el tiempo donde se irá de aquí para allá y la ciencia aumentará. Creo que estamos ya ahí. Todos podemos ir de un lado a otro, como dice Daniel, de aquí para allá, lo más rápido que se pueda. Nunca en la historia se ha viajado tan rápido, hermano. Y la ciencia, hermano, cada día hay un avance científico, cada día hay un avance tecnológico. Somos esa iglesia, sí. Pero no podemos nosotros ser una iglesia moderna o del tiempo que nos ha tocado vivir sin tomar fundamentos y sin tener un modelo. Y ese fundamento es Cristo Jesús. Y el modelo de iglesia Dios nos lo dejó en el libro de los Hechos. Y después el apóstol Pablo lo explica en las cartas paulinas. No puedes tú entrar a las cartas de Pablo, hermano, sin entrar antes por la puerta, por el umbral del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es como que el preparativo para entender todos los detalles que el apóstol Pablo abunda. Y estamos en el capítulo, hermano, que pienso yo, hermano, es el capítulo, aunque es el segundo capítulo, mira esto, aunque es el segundo capítulo de este libro que tiene, ¿cuántos capítulos? ¿Alguien ya se dio la tarea de checar cuántos son? ¿Cuántos capítulos son? 28. Ok, son 28 capítulos y vamos apenas en el 2, pero el capítulo 2 como que es el núcleo, como que es la fuente de donde emana todo lo demás, hermano. Es el capítulo, me parece a mí, medular, para que tome sentido y razón todo lo demás. Porque la iglesia es una antes del capítulo 2 y es una después del capítulo 2. Antes del capítulo 2 es la iglesia
expectante, es la iglesia con dudas, es la iglesia con muchos cuestionamientos, es la iglesia hasta cierto punto con inseguridad, por eso se esconde, ¿verdad? Es la iglesia que se está escondiendo, que está atemorizada, confiando sí en Jesús, pero sin saber exactamente qué hacer, cómo hacer y a dónde va. El capítulo 2 provoca que se vea una iglesia determinada, que se mire una iglesia definida, con una proyección clara, ha dejado su temor, ya no tiene miedo de que la vean, de que la conozcan, es una iglesia a la luz de todos, ya no es una iglesia con dudas, ya tiene claro quién es, cuánto vale y hacia dónde va, es una iglesia con identidad, ya no es una iglesia con cuestionamientos. Ahora ha recibido certeza y seguridad de qué tiene que decir, qué tiene que hablar, qué tiene que defender. Se le confirman muchas cosas. Es una iglesia que tiene un gran ánimo, un gran entusiasmo, una iglesia valiente. Después del capítulo 2, hermano, ya no es la iglesia que le tiene miedo a la muerte, ya no es la iglesia que tiene miedo al juicio, a la acusación, a la persecución. Ahora es la iglesia que incluso hasta de una manera atrevida reta a los opositores. Es una iglesia que se atreve incluso a dar la vida por causa de lo que ha recibido de parte de Dios. Es una iglesia con brújula. Su fe, su confianza, su seguridad se van afirmando. Pero todo eso ocurre después del capítulo 2. ¿Qué es lo que ocurre en el capítulo 2? Pues nada más y nada menos que la acción en escena, la manifestación clara, poderosa del Espíritu Santo, de la tercera persona de Dios, de la tercera persona de la Trinidad de Dios. Dios se manifiesta o una vez más, ahora ya no como Jehová, ya no como Jesucristo, sino ahora se manifiesta como el Espíritu Santo. Dios es uno, siempre ha estado presente el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, porque son uno solo. Cuando fue la manifestación del Padre en el Antiguo Testamento, ahí estaba el Verbo, ahí estaba el Shaddai. Cuando vino Jesucristo, hermano, encarnándose Dios en la persona de Jesucristo, ahí estuvo el Padre, ahí estuvo el Espíritu Santo manifestando a Jesucristo. Pero ahora viene el turno del Espíritu Santo, enviado por el Padre o enviado por Jesucristo como una promesa del Padre. Así es como sabemos, ¿verdad? El Espíritu Santo es la promesa del Hijo enviado por el Padre. Entonces es Dios mismo en toda su gloria, en toda su manifestación, pero ahora de una manera distinta, renovada. Es Dios manifestándose ya no al pueblo de Israel, ya no en el cuerpo del Hijo, sino ahora manifestándose a la iglesia. Ahora es el turno de que Dios empiece a trabajar con un nuevo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Ahora es el Espíritu Santo entrando a la iglesia para que sea a través de ese cuerpo de hombres y mujeres que van a abrazar la fe en Cristo Jesús, que Dios comience a manifestarse, porque el Espíritu Santo está dentro de la iglesia. Por eso es importantísimo, hermano, este capítulo, porque es la evidencia de cómo Dios entra en ellos que han abrazado a Cristo Jesús. ¿Eso qué significa? Que si tú y yo hemos abrazado a Cristo Jesús y Cristo Jesús ha entrado a nuestra vida, nos ha llamado a su salvación y ha entrado dentro de nosotros, ahora el Espíritu Santo quiere hacer algo a través de ti y de mí, como lo hizo en aquel entonces. Amén. Entonces, por eso es que viene en Pentecostés. Eso lo vimos hace unas semanas. Por eso tenía que venir en una fecha o en un entorno muy especial. Tenía que a un montón de personas, tenía que tener, como Dios lo sabe hacer, de una manera gloriosa, poderosa, portentosa. Y dice aquí la palabra, que quiero hablarte hoy de este detalle. Estaban todos unánimes y juntos. Ya platicamos un poquito de eso, todos juntos y unánimes. Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es estar juntos y unánimes. Mirad cuán bueno es. ¿Por qué es bueno que los hermanos habiten juntos y en armonía? Porque ahí desciende el óleo, dice la palabra.
Salmo 133, porque cuando están juntos y en armonía, el buen óleo desciende sobre la cabeza. ¿Y la cabeza quién es? Cristo. Y sobre el cuerpo. ¿Y el cuerpo quién es? La iglesia. Hasta el borde. ¿Y en el borde quién está? La tierra, el mundo. Entonces, ¿por qué es bueno que el pueblo esté junto y unánime? Porque ahí el Señor manda su Espíritu Santo. Entonces es bueno que la iglesia esté junta. Hermano, ¿qué nos hace estar juntos? No es nuestros gustos, no son nuestras personalidades, no son nuestros estatus. Lo que hace que estemos juntos es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace que estemos en armonía? La palabra de Dios, hermano. El nombre de Cristo Jesús. Hermano, que estemos en armonía no es que pensemos igual, porque no pensamos igual. No es que tengamos los mismos intereses, porque no tenemos los mismos intereses. Que estemos en armonía es que hemos creído en el mismo Dios, en el mismo Señor. Y cuando logramos en un ambiente de Dios, de oración, de búsqueda, de comunión, poder estar en esa armonía, entonces la manifestación del Espíritu Santo se va a mover para edificación de su iglesia. Hay mucho que hablar del Espíritu Santo. Ya las semanas anteriores se te habló un poquito acerca de sus atributos, se te habló un poquito de sus características. ¿Sí es correcto? Ok. Hoy hablemos del momento en que se manifiesta y empecemos a ver qué sucedió, porque esto que sucedió en el capítulo 2 está sucediendo. Lo voy a decir de una manera distinta. Ha sucedido, está sucediendo y debe de suceder en la iglesia de hoy. Hoy necesitamos que el Espíritu Santo se mueva, hermano. Dejemos en claro algo. Nunca más va a volver a existir otro Pentecostés. Nunca más. ¿Por qué? Porque el Pentecostés, hermano, ya sucedió. Perdón, denme un minuto. El Espíritu Santo, perdón, el Espíritu Santo ya se manifestó una vez con gloria y con poder en el Pentecostés, y era necesario ese momento de esa manera, porque era la introducción del Espíritu Santo en una nueva etapa. No esperes otro Pentecostés. Yo no veo en la historia que vuelva a haber una manifestación, que haya vuelto a haber una manifestación con ese poderío que hubo. Eso no significa que no van a haber avivamientos del Espíritu Santo. Eso no significa que no va a haber, más bien, lo voy a decir bien. Eso no significa que no debe haber movimientos de transformación como los que el libro de los Hechos nos narra. Pero no debemos anhelar otro Pentecostés como el que hubo en el libro de los Hechos. Eso ya ocurrió. Lo que hoy vamos a ver es que la iglesia de Cristo va a vivir, no pentecosteses, no, por Dios. Debemos anhelar vivir llenuras del Espíritu Santo que reflejen al mundo a Cristo y que reflejen al mundo la santidad de Dios en la iglesia. Eso es lo que tiene que ocurrir. Pero no más algo como lo que pasó aquí. No obstante, todas las características del capítulo 2 se empiezan a mirar en todos los demás capítulos del libro de los Hechos. Es decir, como que el libro de los Hechos, capítulo 2, fue como que la introducción o fue como el índice de todo lo que iba a venir y de todo lo que iba a suceder en el resto del libro de los Hechos. Y aún, hermano, cuando uno lee las epístolas de Pablo, también vemos esas como que indicaciones. Pero vámonos despacio. Vamos a dividir el capítulo 2 del libro de los Hechos, lo vamos a dividir en tres partes importantes. Solo lo digo para los que están tomando apuntes. La primera parte va a ser la manifestación del Espíritu Santo en los discípulos. La segunda parte va a ser las evidencias del Espíritu Santo. Y lo tercero va a ser la esencia del mensaje del apóstol Pedro. Entonces, solo para los que están tomando apuntes, en esta primera parte que quiero que miremos, que es la manifestación
del Espíritu Santo en sus discípulos, en los discípulos del Señor, quiero que miremos, a ver si nos da tiempo, dos cosas. Dice, de repente, hermano, aún estas palabras son interesantes. De repente, eso quiere decir que no lo estaban buscando. Eso quiere decir que no hubo una manipulación. Eso quiere decir que no hubo como que no se levantó el apóstol Pedro o Tomás o Bartolomé, ninguno de ellos, a decir, hey, el Espíritu Santo, hey, oremos para que haya poder. No, hermano, no hubo manipulación, fue natural. ¿Ellos qué estaban haciendo? Ahí dice, estaban en oración, estaban unánimes y juntos, compartiendo los alimentos, hablando del Señor, leyendo las escrituras, platicando acerca de su experiencia que habían tenido con Cristo Jesús. Estaban hablando de Dios. Y estando hablando de Dios, hermano, de una manera natural. No sabemos en qué parte del día, si fue, bueno, sabemos que todavía no eran las 3 de la tarde, ¿verdad? O que las 12 del día, porque Pedro dice, estos no están borrachos, todavía no son. ¿Qué hora dice él? Más adelante dice el versículo 15, apenas es la hora tercera del día. Eso, mira, entonces era de madrugada, porque la hora tercera del día son las 9 de la mañana. Bueno, era de mañana, eran las 9 de la mañana aproximadamente. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban desayunando? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban todavía algunos acabando de despertar? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban platicando? No importa lo que estaban haciendo, una cosa es certera, estaban en un ambiente de Dios. Ya llevaban 10 días allí, bueno, 40 con Jesús y 10 ellos solos. Y en ese ambiente de Dios, hablando de Dios, vino el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo quiere manifestarse de manera natural. No pienses que se va a manifestar necesariamente en un culto. No podemos decir que estaban haciendo un culto. No podemos saber si estaban cantando. No podemos saber si estaban orando. No podemos saber si estaban desayunando. Sencillamente estaban en un ambiente de Dios y el Espíritu Santo vino. Mantengámonos hablando de Dios, mantengámonos en un ambiente de gente de Dios, hermano. Y en cualquier momento puede venir Él y manifestarse en una plática de café, en una plática de familia, en una reunión con los amigos. Hablando de Dios, puede venir el Espíritu Santo y llenarnos y producir algo. En una plática con tus amigos en el trabajo, puede venir el Espíritu Santo, tomarte y hacer que eso se convierta en un momento especial para salvación de los que están escuchando. De repente vino. Ese de para ti puede ser en la noche dormido. Ese de repente para ti puede ser yendo de camino a tu trabajo, oyendo alabanzas en tu carro. Ese de repente para ti puede ser en cualquier momento de tu día en que tú estás en una situación de comunión con Dios. Los de repente, hermano, de Dios son cuando Él te toma, hace que llores, hace que rías, hace que gimas, hace que te muevas a hacer algo, a que prediques, a que compartas el evangelio, a que cantes. Esos de repente de Dios, muchos piensan que van a ser solo en el culto, cuando el ministro diga, hey, reciban el Espíritu, pero ese de repente puede ser en cualquier momento donde uno tenga comunión con Dios. De repente vino un viento recio, vino del cielo un ruido, pon atención con eso, un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, un ruido. Yo no sé si tú has escuchado el viento, has escuchado el sonido del viento. El Espíritu Santo se manifestó amablemente. ¿Escucharon algo? Entonces el Espíritu Santo, hermano, se manifiesta de manera audible, porque Él es Dios, hermano. No podemos determinar si fue un ruido que escucharon solo los que estaban ahí o se escuchó lejos. Pero yo me sospecho que, hermano, que fue un ruido como el de un terremoto, porque hizo que la gente que estaba ahí con los festejos del Pentecostés llegaran al aposento alto. Un ruido como de un viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Esa palabra llenó es importante, hermano, porque el Espíritu Santo se manifestó como el ruido de un viento, como un viento mismo, y llenó.
Esta palabra, hermano, la tenemos que explicar con más detalle, a ver si nos da tiempo, pero tenemos que explicarla, porque se ha interpretado de una manera la llenura del Espíritu Santo que tenemos que estudiarla con calma. La gente que estaba ahí reunida fue llena del Espíritu Santo, y nosotros debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Todos estos se fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Significa que no tenían el Espíritu Santo? No, claro que lo tenían. Ya estaba el Espíritu Santo, porque la palabra dice en el Evangelio de Juan que Jesucristo sopló sobre sus discípulos. Una vez más, viento, sopló sobre de ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ya estaba en ellos, pero ahora vino el Espíritu Santo. Mira, es que solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede estar dentro y fuera. Solo Dios, hermano. Nosotros tenemos a Cristo adentro, pero Cristo también está a la diestra del Padre. Solo Dios es omnipresente. Solo Dios omnipresente puede estar dentro de nosotros, Espíritu Santo. Solo Dios, Espíritu Santo omnipresente, puede llegar de fuera y llenarnos. Eso significa que Él está, ya está, pero Él quiere hacer una operación para llenarnos, para llenarnos, para llenarnos, para llenarnos, para llenarnos. Y obviamente si Él nos quiere llenar, esa llenura requiere que haya algunas características o que haya algunas situaciones en particular, porque podemos todos nosotros estar seguros de algo: el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando Cristo entra en tu vida, el Espíritu Santo entra con Él. Los dos son uno. Y cuando entra el Espíritu Santo, entra el Padre, porque el que recibe al Hijo recibe al Padre. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en uno. No obstante, la llenura es algo diferente. ¿Por qué? Porque la llenura se ve. Tú esta taza que ahora miras aquí, donde los hermanos tan amablemente me han servido un poco de té, de cerveza, pensaste, no, ya eso quedó en el ayer. Tú no sabes si esta taza está a la mitad, o está casi vacía, o está casi llena, ¿verdad? ¿Cómo pudieras saber si esta taza está llena? ¿Cómo otra vez? Viendo que se derrame. Si tú ves que se derrame, no hace falta que tú veas más detalles, aunque la taza sea así, porque esa taza es como nosotros, opaca, porque nosotros somos opacos, ¿verdad? Somos opacos. Cuando alguien nos ve en la calle, no sabe qué somos, no sabe si somos hijos de Dios o hijos del diablo, ¿verdad? Cuando alguien nos ve la cara, a lo mejor hasta piensa: no, hombre, con aquel ni te acerques porque parece delincuente, ¿verdad? Muchos de nosotros andamos en la calle y con cara de pocos amigos, pero no es que seamos pocos amigos, somos bien sociables, nada más tenemos la cara, ¿verdad? A menos, y aunque somos opacos, puede haber algo, puede haber un efecto que haga que, aunque la persona sea lo más opaca, algo suceda que se le note el brillo, que se le note en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de reaccionar. Entonces, hermano, la realidad es que tenemos que decir: oh, cuánta falta nos hace la llenura del Espíritu Santo, porque son más las veces que andamos medio vacíos, a veces vacíos. Mira, bendito sea su nombre, que nunca andamos totalmente vacíos, porque Él es fiel, y Él es fiel para permanecer en nosotros, ¿verdad? Y a veces andamos más, como dice el profeta, andamos más como pabilos humeantes o como cañas cascadas, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor, que Él no nos desecha, porque Cristo está en nosotros y nosotros hemos abrazado a Cristo Jesús. Pero Él quiere que haya una llenura, y esa llenura ahí sí requiere que nosotros participemos. Para nuestra salvación, hermano, no necesitamos participar en nada. Para ser llenos necesitamos participar, no porque sea un mérito nuestro, porque tampoco somos llenos porque nosotros nos llenemos. Nadie se puede llenar del Espíritu Santo, pero sí nos podemos poner en la posición correcta para que eso suceda. Fueron llenos y vino un viento, y cuando vino el viento,
dice que la casa fue llena de su presencia. Y más adelante dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Vamos hoy a hablar solo de estos dos versículos en los 30 minutos que nos quedan. El Espíritu Santo es viento y el Espíritu Santo es fuego. Y si el Espíritu Santo es viento y es fuego, tenemos que entender un poquito por qué Él se manifiesta así. Y si Él se manifiesta así, ¿qué tiene que ver con nosotros ahora como iglesia? ¿Por qué el Espíritu Santo, cuando antes de que empiece la evidencia a través de las lenguas, antes de que empezaran a hablar en lenguas extrañas o en lenguas, en otros idiomas, no dice que hablaron lenguas extrañas, corrijamos eso. No dice la Biblia en capítulo 2 de hecho que hablaron lenguas extrañas. Digo esto para que vayamos acotando. No fueron lenguas extrañas, fueron idiomas. Hubo más de 28 naciones o gente de 28 nacionalidades que entendió lo que estaban hablando. Pero eso será del próximo miércoles. Hoy, digamos, bueno, antes de que hablaran en lenguas, antes de que la gente de afuera quedara sorprendida, antes de que Pedro se levantara y comenzara a hablar el evangelio, se manifestó como viento y fuego. ¿Qué mensaje hay ahí? Hermano, el Espíritu Santo es viento y es fuego, y quiere ser viento y fuego para nosotros. Veamos primero un texto en el capítulo 1 de Ezequiel, que nos va a servir como un pasaje en el Antiguo Testamento que nos va a dar base para todo lo demás. El libro de Ezequiel, hermano, así como el libro de Isaías es el libro que muestra a Dios y es el que más abunda en el trabajo del Mesías, Ezequiel da muchos detalles acerca de Dios como espíritu. Ezequiel también habla de Cristo. Ezequiel es el único profeta donde él mismo, Ezequiel, se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, o Dios le llama a Ezequiel el Hijo del Hombre. Y ese título, Hijo del Hombre, ¿a quién le fue dado? A Cristo. Mira qué interesante, pon atención en estos detalles. Yo sé que no es del tema, pero te puede ayudar para que vayamos ampliando nuestro sentir, nuestro conocimiento. Jesucristo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Y Dios le llama a Ezequiel, y Ezequiel en alguna ocasión también se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Es el único profeta del Antiguo Testamento. Entonces eso quiere decir que Ezequiel es una figura de Cristo, porque es el único profeta que se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Pero es a este Ezequiel al que le muestran más detalles relativos al Dios Espíritu. Significa entonces que Ezequiel de alguna manera nos proyecta al Cristo, que nos da detalles, que nos presenta, que nos impulsa y que nos entrega el Espíritu Santo. El Hijo del Hombre nos entregó al Espíritu Santo. Así como Ezequiel, a quien se le llama el Hijo del Hombre, presenta muchos detalles acerca del Dios Espíritu. Ok, habiendo dicho eso, Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Miré, y he aquí un viento huracanado. Mira, ¿con qué empieza la visión de Ezequiel? Comienza exactamente lo mismo con lo que nos presenta la manifestación del Espíritu Santo en Hechos 2. He aquí un viento huracanado que venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante. Viento y fuego, la misma manifestación que hubo en el aposento alto, viento y fuego, fueron los mismos componentes con los que Dios se le presenta a Ezequiel. Viento y fuego, y una gran nube con fuego fulgurante, y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. Amén. ¿Qué es lo que estaba viendo Ezequiel? La palabra nos dice que lo que estaba viendo era la gloria de Dios.
Dice muchos más detalles, hermano, en este capítulo, que para muchos es un capítulo muy misterioso, ¿verdad? Mira el versículo 28, solo para que mires la conclusión. Como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor alrededor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. Hermano, la gloria de Dios. Lo que estaba viendo Ezequiel fue la gloria de Dios. Y todo lo que nos va diciendo ahí comienza con algo, con viento y fuego. Eso quiere decir, hermano, que el capítulo 2 está introduciendo la gloria de Dios a la iglesia. La iglesia comenzó a mirar y comenzó a experimentar la gloria de Dios. Nosotros deberíamos ser una iglesia que anhele experimentar la gloria de Dios. Es necesario que se levanten hombres y mujeres que estén pidiendo, clamando, suplicando que la gloria de Dios se manifieste. Hermano, y la gloria de Dios se va a manifestar. Y la gloria de Dios, hermano, tiene un propósito y tiene un objetivo. Porque después de que Ezequiel vio la gloria de Dios que inició con viento y fuego, y vio todo lo que ahí narra, que bien pudiéramos equipararlo con lo que sucede en el capítulo 2, vio ángeles, vio seres vivientes, vio nubes moviéndose, vio carbones encendidos, vio rayos, vio centellas, vio luces, escuchó ruido, vio un arco iris, vio cosas tremendas. A partir del capítulo 3, ¿sabes qué empezó a hacer Ezequiel? Hablar, hablar y hablar y hablar y hablar. Después de el primer tercio del capítulo 2, que es la gloria de Dios con viento y fuego manifestándose con la llenura del Espíritu Santo, ¿sabes con qué comienza la segunda parte del libro de los Hechos? Y de ahí todo el libro de los Hechos, con ministros hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. ¿Sabes tú que muchos teólogos han estudiado el libro de los Hechos como el libro de los sermones? Porque si algo caracteriza al libro de los Hechos es la cantidad tan importante de sermones, de mensajes o de, ¿cómo se les puede decir? Sí, sermones, esa es la palabra, que hay en el libro de los Hechos. Entonces, hermano amado, ¿para qué viene el Espíritu Santo? ¿Para qué? Solo para que digamos, wow, fuego, viento, sentí poder, sentí. No, viene para que hablemos. El Espíritu Santo nos hace valientes para hablar. El Espíritu Santo nos hace valientes para que no nos avergoncemos de decir cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Lo primero que ocurre después de que el Espíritu Santo se manifiesta no fue una sanidad, aunque vinieron las sanidades. No fue un milagro, aunque vinieron los milagros. Lo primero que sucedió, hermano, fue hablar. Empezaron hablando en lenguas. Lo primero que se manifestó fue abrió sus labios. Después de que Ezequiel vio viento y fuego y la gloria de Dios, se abrieron los labios. Hermano, nosotros no abrimos los labios ni para cantar. ¿Qué nos vamos a abrir para predicar? Venimos al culto y hasta cantar nos da flojera, aunque nos ponen ahí la letra. Entonces, hermanos, necesitaremos la gloria del Espíritu Santo. Necesitaremos la llenura, sí, porque la iglesia, hermano, tiene que hablar. Tiene que hablar de Él, tiene que hablar de su salvación, tiene que hablar de su poderío, de su transformación. Y la iglesia de los Hechos lo hizo con el Espíritu Santo. Ahí vamos a ver la semana próxima, si el Señor nos da tiempo, cómo en el capítulo 2 viene todo lo que se necesita para que el Espíritu Santo haga su obra. Viento y fuego. Hablemos del viento. ¿Qué es el viento? ¿Y por qué el Espíritu Santo es viento? Porque si Él quiere usarnos como viento, o mejor dicho, si Él quiere manifestarse en nosotros como un viento, como el ruido de un viento, entonces el viento tiene un mensaje secreto para nosotros hoy. Hermano, en aquel momento fue muy físico, fue muy literal. Lo escucharon, lo sintieron. Hoy, hermano, el Espíritu Santo quiere que vivamos una experiencia a nivel de nuestro espíritu
que nos haga movernos como el viento. Primera característica del viento, hermano: el viento mueve, el viento empuja, el viento impulsa. Yo no sé si tú has estado alguna vez en un lugar donde hace mucho viento, pero de veras mucho viento, hermano. ¿Has visto, hermano? No sé si te ha ocurrido, sales a un lugar cuando hay lluvia y viento, hermano, o llueve con viento, y tú sales con tu paraguas a taparte del agua, pero el viento es tal que te voltea el paraguas, te voltea la sombrilla, ¿verdad? Y ahí está uno sufriendo para volver a poner la derecha. Hace muchos años el grupo de jóvenes de la iglesia fue a un retiro de jóvenes a Guatemala precisamente, y ahí pararon no sé si al baño o a comer algo, ahí en la famosa Ventosa, no se llama así de gratis, ¿verdad? Ahí en Oaxaca. Se pararon ahí y me platican, hermano, que una de las señoritas que fue en ese viaje solo se bajó del autobús y hacía un viento tan fuerte, hermano, que empezó a ser empujada y ella se resistía hasta que la rodó, y los demás jóvenes corrieron a ayudarla. No, ¿qué? Se empezaron a botar de la risa. Pero, hermano, cuando hay viento, aunque no queramos, aunque a veces nos resistamos, ¿qué tanto está soplando el viento del Espíritu en ti? ¿Y qué tanto nos estamos resistiendo? La palabra dice que podemos resistir al Espíritu Santo, hermano, porque a veces nos resistimos a hacer lo que el Espíritu Santo empuja. Hermano, el Espíritu Santo sopla viento a nuestro corazón, sopla viento a nuestra mente, sopla viento, hermano, a nuestras decisiones, porque el Espíritu Santo empuja. Sí, empuja, hermano. Yo he platicado, no sé si lo platiqué aquí o fue en una reunión que tuve hace unos meses, cómo fue que mi hermana fue confrontada por el Señor para que entregara su vida a Cristo. Pero ella da testimonio que ya nos empezaban a hablar. Yo ya estaba yendo a la iglesia, de hecho, le estaba compartiendo a ella, otros familiares, una tía, una prima mía, le estaban compartiendo a mi hermana. Y aunque mi hermana ya había ido un par de veces a la iglesia, había esa lucha que yo creo que todos tenemos cuando empezamos a conocer del Señor. Y estaba en esa lucha, Y ella platica que viniendo de la escuela, de la universidad donde ella estudiaba, en el metro, venía meditando en eso y venía pensando: ¿será esto así? ¿De veras será que tengo que entregarle mi vida a Jesús? ¿Será que de veras Jesús es el único que me puede salvar? Ese tipo de preguntas venía ella ahí sentada en el metro. Y dice que de repente, cuando llegaron a una estación, un joven que ella ya había visto que también venía ahí sentado por varias estaciones, lo miró que ahí venía también el muchacho, se paró. Cuando llegaron a la estación, se paró el muchacho enfrente de ella y le dijo: entrégale tu vida a Cristo. Algo así: Él es el único que te puede salvar. Una cosa así le dijo. Se abrieron las puertas del metro y se salió antes de que se cerraran, y la dejó así pasmada. Y entonces ella entendió que realmente Dios quería algo con ella. Pero, hermano amado, ahí vemos el viento del Espíritu Santo. Porque por un lado el viento empujando el corazón de ese joven. ¿Por cuánto tiempo ese joven habría tenido ahí el viento? Háblale a esa muchacha, dile que siga a Jesús. Y el joven tal vez resistiéndose: ¿y qué va a decir? ¿Y qué tal si me tira de loco? ¿Y qué tal si se enoja? Y cuando llegó a la estación, yo creo que ahí dijo: si no lo hago ahorita, ya no lo hice. Y ese viento lo empujó, le dio el mensaje y se fue. Y el viento empujando a mi hermana con esas preguntas, con esos cuestionamientos. Hermano, yo creo que el día en que tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, fue el viento del Espíritu Santo el que nos empujó. Porque nadie puede decir que vino a Jesús por su propio mérito. Nadie puede decir que vino a Jesús porque fue listo, inteligente, o porque fue muy sensible, o porque fue muy espiritual. Fuimos a Jesús, llegamos a Jesús porque el Espíritu, el viento del Señor nos empujó a Él, nos trajo a Él. La palabra dice: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es viento que empuja, pero también es viento que refresca. Hermano, ¿ha estado alguna ocasión en un lugar muy caluroso, hermano, donde se siente seco y de repente, hermano, uno quisiera que lloviera? Ay, ¿por qué no mandas lluvia, Señor? Pero no cae la lluvia, pero de repente viene un viento, y solo así, no dura mucho, 3 segundos, pero ya, qué rico. El viento refresca.
Y la frescura, hermano, trae confort, trae seguridad. El viento del Espíritu Santo refresca al alma decaída, al alma entristecida, al alma angustiada. Pero hermano, por el Espíritu Santo también da vida. Porque hermano, el viento mismo, hermano, es aliento. ¿Qué sería, hermano? Nosotros no pudiéramos tener vida si no hubiera oxígeno. Y el oxígeno, hermano, se mueve a través del viento. Hay corrientes de vientos, hermano, en los aires que van moviendo el oxígeno, hermano. Sobre todo en ciudades como las de nosotros, que están tan contaminadas. Gracias al Señor, hermano, por las corrientes de viento que traen el oxígeno de los bosques, el oxígeno de las selvas, y lo acercan, hermano, para dar aliento de vida a todo el planeta. Nosotros, hermano, el Espíritu Santo para nosotros es un viento que nos da aliento de vida. ¿No dice la palabra que el Señor sopló sobre Adán? Y cuando sopló, ¿qué le dio? Viento. Y en ese aliento le dio vida. Necesitamos el viento del Señor que nos dé vida todos los días. Pero veamos algunas cosas rápidas sobre el viento. Éxodo 10:13. Éxodo 10:13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre la tierra todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento del oriente trajo las langostas. Bueno, no es la primera vez que el libro de Éxodo nos habla del poder del viento. Hermano, pero ¿qué te parece que un viento sopló toda la noche, toda la noche, toda la noche? Y en ese viento, hermano, que no paraba de soplar, el Señor trajo un juicio contra Egipto. Pero un juicio donde juzgó a los egipcios, pero preservó al pueblo de Israel. El Espíritu Santo es un viento, hermano, que sopla con un propósito de Dios, con un plan de Dios, de juicio o de salvación. El Espíritu Santo sopló en el aposento alto porque traía juicio, pero traía vida. Hay otro pasaje también en Éxodo 14:21, muy interesante, porque este viento no puede ser normal bajo ningún término. El viento de Dios parece, pero no es un viento normal. Capítulo 14:21. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas, y los hijos entraron en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y un muro a su izquierda. ¿Entiende bien cómo fue el milagro, hermano? El milagro de la separación del mar empezó con viento. Una vez más vemos, así como el milagro del libro de los Hechos, de la proclamación del Evangelio, comenzó con viento, el milagro en el mar fue con viento. Vino un viento, pero mira el detalle, que sopló toda la noche. ¿Con qué poder tendría que haber soplado un viento para que el viento empujara las aguas hacia un lado? Ahora, ¿qué clase de viento fue que sopló en dos direcciones contrarias? Porque el viento de Dios sopló tan fuerte que empujó el agua. No sé si tú has visto la réplica en algún documental de cómo los estudios Universal hicieron el efecto de la apertura del Mar Rojo, y una de las formas que utilizaron fue con viento, poniendo viento fuerte para levantar el agua y hacer el efecto de que el agua, estoy hablando de la película que hicieron en los años 50, ¿no? Yo sé que ahora ya digitalmente se puede hacer maravillas, pero qué poder fue, hermano. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que es un viento poderoso que abrió el mar. ¿Qué abrió el mar entonces? El Espíritu Santo.
Porque si el viento es la manifestación del Espíritu de Dios, entonces pon atención. Fue el Espíritu Santo el que abrió el Mar Rojo para que el pueblo entrara en el camino hacia la salvación. Así como ahora el viento del Espíritu Santo sopla en nuestra conciencia, sopla en nuestro corazón para abrirle camino en este corazón sucio. ¿Cómo se llamaba ese mar que abrió? ¿Mar qué? Mar Rojo. Si tus pecados fueren como la grana, en este corazón rojo de pecado, hermano, de sangre de pecado, el Espíritu Santo sopló y abrió espacio para que entrara el Salvador. Abrió espacio para que nosotros pudiéramos caminar en el camino de la salvación. Un viento que duró toda la noche. Eso, hermano, fue un milagro increíble. Un viento soplando hacia un lado, soplando hacia el otro lado, un viento sosteniendo. Porque dice que cruzaron y a su derecha había un muro y a su izquierda había otro muro. Hermano, yo hace algunos años vi un documental donde algunos tratan de comprobar los milagros de la Biblia, y ahí lo que hacen es decir que en cierta parte del Mar Rojo, hasta la buscan y dicen, debió haber sido aquí porque en esta parte se ha comprobado que con ciertas características, y incluso dicen cuando sopla un viento de tal fuerza, no sé qué, baja la marea, y cuando baja la marea entonces una parte del mar se abre para poder pasar. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que bajó la marea. La Biblia dice que un viento sopló y se hizo un muro a la derecha y se hizo un muro a la izquierda, y los israelitas bajaron y cruzaron. Ese fue el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra en Cantares capítulo 4. Hay muchos versículos, hermano, pero no te quiero saturar. En el libro de Éxodo yo encontré varias donde habla del viento de parte de Dios, porque obviamente no todos los textos que hablan de viento son el viento de Dios. Pero encontré en el libro de Cantares un texto que se me hizo interesante. Cantares capítulo 4, versículo 16. Dice: despierta, viento del norte, y ven, viento del sur. Haced que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas. Entre mi amado en su huerto y coma sus mejores frutas. Hermano, Jesucristo viene. Y cuando Cristo venga, tú sabes que el libro de Cantares es un libro que nos habla claramente de la relación del amado Cristo Jesús con su iglesia, con su amada, con su esposa. Si esto es así, y así es, entonces qué interesante que la esposa dice: quiero que mi amado venga y tome de su fruto, que yo tenga el fruto para él. Jesucristo, hermano, viene por una iglesia que manifieste fruto. Pero qué interesante que dice: ven, viento del norte, ven, viento del sur, para que tú hagas que el aroma del fruto exhale. Como que necesitamos que el Espíritu Santo sople en nosotros para que el fruto se haga evidente, para que el fruto se pueda realmente manifestar. Necesitamos el Espíritu Santo para dar fruto. La palabra literalmente dice así: el fruto del Espíritu Santo. Ahora, el fruto lo da el Espíritu Santo, pero ¿para quién es el fruto? ¿Para nosotros? Para Dios. Para que Dios disfrute del fruto, que es la evidencia de una vida transformada. Y el viento, por eso vino el viento, porque el viento va a hacer que se manifiesten. Tú sabes que el viento, hermano, si hablamos del viento, el viento también participa, hermano, en la manifestación del fruto, porque también, hermano, lleva semilla. Por ejemplo, los árboles necesitan el viento, hermano. Muchas flores son ¿cómo se dice? Germinadas, polinizadas por las abejas, por los colibríes, por algunos insectos. Pero los árboles, hermano, necesitan el viento. Los árboles, muchos de ellos no dan flor. ¿Cómo es que la semilla de un árbol? Muchas veces es el viento que arroja la semilla del árbol para que se sigan reproduciendo.
El viento participa en la fructificación. Finalmente, Juan 3:8, Evangelio de Juan. Juan 3:8 dice: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano, este pasaje es muy interesante, porque es el pasaje donde Jesucristo está platicando con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Y hablando del nuevo nacimiento, Jesucristo le dice: no puedes nacer si el Espíritu Santo no participa. Eso es lo que le está diciendo. ¿Quieres nacer de nuevo? Tienes que entender que el Espíritu Santo tiene que hacerlo en ti. Nadie puede nacer de nuevo si no nace del agua y del Espíritu. En otras palabras, hermano, ¿quién nace de nuevo? Aquel que el Espíritu Santo sopla como un viento para llevarnos hacia Cristo y entonces nacer de nuevo. Quiero ir terminando, hermano. Ya no hablé del fuego, pero hablaremos del fuego la próxima semana, si me lo permites. Pero, hermano amado, tú y yo hemos nacido de nuevo gracias a que el Espíritu Santo sopló. Dice: el Espíritu Santo sopla y no lo ves. El Espíritu sopla y viene y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tú no lo sabes, tú no lo ves, pero ahí está, presente, manifiesto. No entiendes de dónde viene ni a dónde va, no sabes exactamente, pero a menos que el Espíritu Santo sople sobre de ti, no puedes tener vida nueva. Eso fue lo que le dijo a Nicodemo. ¿Quieres nacer de nuevo? Tienes que dejar o tienes que esperar que el Espíritu Santo lo haga. ¿Qué es nacer del agua? Por si alguien se está preguntando, hermano. ¿Qué es nacer del agua? El agua, hermano, refleja también cosas muy interesantes, pero una de ellas es la palabra. Entonces, hermano, no podemos nacer si no es por la palabra, porque, hermano, la palabra de Dios va a hacer que podamos nosotros acercarnos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a explicar la palabra. Si tú ya llegaste a Cristo Jesús, es porque un viento ha soplado y te ha traído. Si tú ya naciste del Espíritu, es porque el Espíritu Santo fue el que te ha traído. Mira qué interesante. Hay que nacer del Espíritu. Y para nacer del Espíritu, ¿qué hay que hacer? No podemos hacer nada, hermano. Solo esperar a que suceda. Si tú hoy estás aquí, es porque el Espíritu Santo ya sopló. Ahora el Espíritu Santo, hermano, que te ha traído a Cristo Jesús, quiere que crezcas, quiere que avances, quiere que desarrolles. Podemos decir que la iglesia fue gestada en la cruz del Calvario, la iglesia, pero nace en el libro de los Hechos capítulo 2. Es decir, fue gestada ahí en la cruz, fue gestada cuando el Espíritu Santo sopló. Cristo sopló el Espíritu sobre sus discípulos, pero nació a la luz, fue dada a conocerse en el capítulo 2 de Hechos, cuando el viento sopló para que se manifestara y la iglesia nació del Espíritu. Hoy necesitamos nacer del Espíritu, hermano. O tal vez ya nacimos del Espíritu, pero necesitamos que el Espíritu Santo sople sobre nosotros. Debemos decir: Espíritu Santo, sopla, no solamente hoy, no solamente el día en que conocí a Cristo Jesús. Necesito que soples todos los días. Necesitamos una iglesia, hermano, que sea llevada por el Espíritu. Que nos levantemos en la madrugada porque el Espíritu Santo nos mueve. Que nos levantemos a compartir, a veces aún en contra de nuestra propia voluntad, porque el Espíritu Santo nos mueve. Que nos levantemos a leer la Biblia
que nos movamos a orar aún en el momento que pensamos más inadecuado, porque estamos siendo sensibles a que el Espíritu Santo nos empuje. Aunque necesitamos el otro componente, hermano, porque si algo provoca el viento, hay algo que el viento provoca. Y cuando el viento sopla sobre el pabilo humeante, produce fuego. Y cuando el viento sopla sobre una caña, sobre un rizo o un carrizo de caña que ha sido roto, pero el viento sopla a través de él, se produce música. Entonces, hermano amado, ¿por qué vino primero el viento y después el fuego? Porque necesitamos el viento para que venga el fuego. Primero es el viento que empuja y después vendrá el fuego. Pero del fuego no vamos a hablar hasta la próxima semana. De repente, cuando vengamos la próxima semana, si le pedimos hoy al Espíritu Santo que nos haga sensibles a su viento, de repente cuando vengamos ni siquiera vamos a tener necesidad de explicar mucho, porque ya vamos a venir entendiendo qué es el fuego. Pero hoy necesitamos que el viento sople, porque muchos hemos sido insensibles al viento de Dios. Tal vez hemos sentido su viento, porque su viento es así, nos empuja, pero podemos resistirnos, nos choca, pero a veces nosotros lo dejamos pasar de largo y pensamos que no significaba gran cosa. ¿Te estaría empujando el viento a dejar de pecar? ¿Te estaría empujando el viento de Dios a ser más determinado en tus convicciones? ¿Te estará empujando el viento de Dios a que hables más con tus compañeros de trabajo? ¿A qué te ha estado empujando el viento? ¿A que te quedes callado en tu casa para evitar la contienda? ¿A qué has sentido y después te has dicho, yo ya sentía, yo sentí, ¿por qué no me dejé llevar? ¿Cuántas veces has pensado que ha sido solamente tu corazón y a lo mejor había sido el viento de Dios soplándote? Porque después de que venga el viento, va a prender la llama. Primero es el viento y después la llama. Y la llama es algo, si el viento tiene gloria, el fuego tiene muchísima más gloria. Viento y fuego es lo que Ezequiel recibió y la gloria de Dios se manifestó. Queremos ver la gloria de Dios, necesitamos viento y fuego. Y el viento y fuego, hermano, es Dios manifestándose como Espíritu Santo en nuestras vidas. La llenura del cristiano comienza con viento y fuego. Necesitamos una iglesia que se empiece a llenar. Pero para que eso ocurra tenemos que dejar que el viento y el fuego empiece a hacer su obra poderosa dentro de nosotros. Nos va a sorprender, hermano, que el Espíritu Santo mande su viento.